Hermanos, buenos días. Estamos este domingo una vez más reunidos en nuestras casas, pero seguimos siendo la iglesia, seguimos estando presentes como iglesia, buscando a Dios, alabando a Dios, siendo guiados a través de su palabra para tener más conocimiento y entendimiento de Él y de su voluntad. Por lo tanto, esta mañana, amados hermanos, queremos invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que puedan tomar este tiempo de oración ahí en sus hogares, junto con sus familias. Cierra sus ojos, por favor. Vamos a ir a Dios en oración. Tengamos este tiempo donde dediquemos en devoción, en gratitud, en búsqueda a Dios por este tiempo de estar reunidos como iglesia. Oremos. Bien, queremos también en este tiempo darle gracias a Dios por todo lo que ha estado sucediendo en la vida de la iglesia. Algunos hermanos de la iglesia me han hecho saber de fechas especiales, de días especiales que han tenido como celebración de cumpleaños, aniversario de bodas, y ha sido de una manera triste el no poder estar con ustedes
juntos en la iglesia como lo hacíamos normalmente, celebrando, orando juntos, dándoles un pastelillo, celebrando su cumpleaños. Pero a través de este medio queremos agradecerle a Dios por cada uno de ustedes que han estado celebrando una fecha especial, ya sea de aniversario de bodas, ya sea de cumpleaños o cualquier otra celebración importante en sus familias. Le damos gracias a Dios porque a través de este medio podemos felicitarles, podemos desearles que el Señor les bendiga, les prospere en todo lo que hagan en este tiempo. Le damos gracias a Dios por cada familia que tiene un motivo de celebración en este tiempo. Dios les bendiga. El Señor es uno, el Señor nos une, y estemos aquí en la congregación, en la iglesia, o estemos en el hogar, Dios es uno y Él está con nosotros. Entonces adoremos su nombre. Dice el Salmo 95: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Estamos listos? Adoremos. Me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento y el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, orquestas tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Te damos la gloria, Señor. En todo tiempo te damos la gloria, porque tú eres grande. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria.
daremos Dios gloria, daremos solo a ti adoración. Alaba a Dios, oh mi ser, adora su santo nombre, canta como nunca, oh mi ser, adora su santo nombre. Sale el sol, es un nuevo día. Cantaré tu canción otra vez. No importa lo que pase o lo que esté por delante. Yo cantaré hasta el anochecer. Adoremos. Alaba a Dios, oh mi ser, adora su santo nombre, canta como nunca, oh mi ser, adora su santo nombre. Grande en amor, grande en amor, lento para la ira. Tu nombre es grande, dice tu corazón. Por tu bondad yo seguiré cantando. 10,000 razones yo encontraré. Vamos. Alaba a Dios, oh mi ser, adora su santo nombre, canta como nunca, oh mi ser, adora su santo nombre. Y en el día en que mis fuerzas fallen y mi final se acerque ya, mi alma cantará eterna alabanza. 10,000 años y para siempre, para siempre. Alaba a Dios, oh mi ser, adora su santo nombre, canta como nunca, oh mi ser, adora su santo nombre. Alaba a Dios, oh mi ser, adora su santo nombre, canta como nunca, oh mi ser, adora su santo nombre. Una vez más, alaba a Dios, oh mi ser, adora su santo nombre, canta como nunca, oh mi ser, adora
su santo nombre, adora su santo nombre, oh, adora su santo nombre. Recibe toda la alabanza, Señor, de tu pueblo. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Un santuario para ti, oh Dios, deseamos ser, Señor. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. Vamos a construir una
habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Un santuario para ti, Señor. Sí, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder,
siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un deleite alabar unidos, unánimes, en un solo espíritu a nuestro único y sabio Dios. El Señor les bendiga. Vamos a pasar al mensaje. Bien, vamos a continuar esta mañana nuestra predicación de la vida en el libro de los jueces. Hemos estado avanzando, ya vamos en el capítulo 13. La semana pasada estuvimos viendo ahí el final de la muerte, pues, de uno de los jueces más grandes, o de los más nombrados grandes por lo que se relata acerca de su historia, que fue Jefté. Y hoy comenzaremos con otro de los que también llamamos grandes jueces, que es Sansón. A mi parecer, creo que es uno de los más conocidos. Desde nuestra niñez nos hablaron y nos narraban esas historias preciosas, esas historias que nos emocionaban de Sansón, aquel hombre fuerte que derrotó a los filisteos, que hizo hazañas grandiosas por su fuerza física. Y sí, la verdad es que al estar leyendo esta historia en la Biblia, recordando también, es emocionante tomar esta historia y llevarla a la vida de la iglesia en una forma en la que usted y yo lo vamos a ver cómo nos apunta claramente a Cristo desde su nacimiento. Así es que yo le pido que vamos a Dios en oración una vez más. Vamos a pedir que Él nos guíe a través de su palabra y nos enseñe a través de ella. Padre bendito, queremos agradecerte la gran bendición que es estar esta mañana a través de este medio con tu iglesia, Señor. Bendito seas por todo lo que has hecho en este tiempo con nosotros. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, y como siempre lo pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra, que yo al enseñar y tu iglesia al escuchar seamos edificados, Señor, en este precioso ejercicio de abrir tu palabra y decirte, Señor, enséñanos, háblanos y ayúdanos a vivir tu palabra en todo tiempo y momento de nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el anuncio del nacimiento de Sansón, ese es el título del mensaje esta mañana. Hace 21 años y 9 meses se nos avisó a mi esposa y a mí que seríamos padres por primera vez. Bueno, esa noticia, por supuesto, nos dio mucha alegría, aunque en lo personal yo sentí ese peso del compromiso de ser papá. Tengo que ser honesto con ustedes, sí me asusté en un cierto momento donde de pronto me di cuenta que iba a ser papá, pero le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hijos.
del mayor Josué, de Andrés, el de en medio, y de la pequeña Julieta. Y platicando en la semana con mi esposa, estábamos platicando y yo le pregunté, oye, ¿te acuerdas cuándo fue que te avisaron que estabas embarazada de Josué? Y ella me dijo, por supuesto, recuerdo eso como si fuera ayer. Y me empezó a platicar con detalle de Josué, cómo fue anunciado su nacimiento, de Andrés y también de Julieta. Y empezó a alargar la charla. Mi esposa, estábamos desayunando y de pronto llega un momento donde me empieza a dar detalles del parto y de la labor del parto y después del parto, y le digo, no, ya no me digas más. Ya soy así medio miedoso para las escenas sangrientas o pensar qué es lo que ella estaba pasando ahí en el parto, dando a luz a mis hijos, pero ella estaba emocionada realmente, y creo que recordar el anuncio del nacimiento de mis hijos la emocionó, y bueno, a mí también. Yo creo que siempre el nacimiento o la noticia del nacimiento de un hijo en un hogar es motivo de alegría, debe de ser motivo de alegría. Un hijo es o debe de ser el resultado del amor y del compromiso entre un hombre y una mujer que se unen en el matrimonio, por lo menos debería de ser así. ¿Cuándo podría ser que el anuncio del nacimiento de un bebé en una familia se vuelve más gozo y más alegría de lo normal? Bueno, este es un caso, el caso de Sansón en el capítulo 13, el anuncio o la noticia de su nacimiento se sale de lo normal, va más allá de una alegría y de un gozo normal por las situaciones y las circunstancias en las que se les dijo y en las que lo vivían los padres de Sansón. Sansón es el caso de otros hombres en la Biblia que similares a él, su anuncio y su nacimiento fue algo maravilloso, fue un milagro. Podemos recordar a Isaac, podemos recordar a Samuel, podemos recordar por supuesto a Juan Bautista. Estos tres hombres junto con Sansón tienen algo que los une, que los hace similares tanto en el anuncio como en el nacimiento, como la condición de sus mamás, y es que ellas eran estériles, no podían tener hijos. Entonces vamos a empezar a leer ahí en el libro de los Jueces capítulo 13 a partir del versículo 2. La semana pasada ya leímos el versículo 1, pero aquí es donde viene el ángel del Señor y se acerca con la esposa de un hombre llamado Manoa y se le dice, van a ser papás. Vamos a leer Jueces 13 versículo 2 en adelante. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Bueno, aquí está el anuncio de un Salvador. Una madre estéril que no había tenido hijos, y en ese encuentro con el ángel del Señor, el ángel le dice a la mujer, no nos da el nombre en la Biblia de cuál era el nombre de la madre de Sansón, pero se le dice que ella va a concebir un hijo. Este hijo va a ser un Salvador, pero desde el vientre de su madre, ella iba a hacer que él cumpliera un voto nazareo. Vamos a ver ahorita en un momento más qué es ese voto y lo que implicaba. Pero aquí vemos en la escena a una pareja que no habían podido tener hijos, y eso era una marca en la sociedad de aquellas mujeres que no tenían hijos, que eran estériles. Era una marca de la sociedad que las tenía de alguna forma en desgracia, en rechazo, por el hecho de ser estériles. Sansón va a ser el único juez que es escogido desde antes de haber nacido.
todos los jueces anteriores que hemos visto, se les llamó, se les mandó llamar cuando ya eran hombres, cuando ya estaban en la edad adulta. No así en el caso de Sansón. Él es el único caso de todos los jueces que es llamado, que es escogido desde el vientre de su madre. Ahora, aquí el ángel del Señor le dice a la esposa de Manoah, le dice: tú no vas a tener que beber vino, ni licor, ni te acerques a algún cuerpo muerto, a ningún animal muerto o algún difunto. Eso tenía que ver con el cumplir un voto que está en el Antiguo Testamento, que se le llamaba el voto de los nazareos. Quiero que leamos esa parte en la Escritura, que se encuentra en el libro de los Números, capítulo 6, para que veamos cómo es que Dios dio este voto entre los israelitas. Números capítulo 6, a partir del versículo 1, ahí nos explica qué es este voto nazareo. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo. Dejará crecer las guedejas de su cabello de su cabeza. Durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Se contaminará de ellos cuando se mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato Él es santo al Señor. Interesante lo de este voto. Ahora, ¿qué implicaba? ¿Cuáles eran las implicaciones de este voto? Básicamente eran tres cosas muy importantes. Durante el tiempo de su voto, el voto del nazareato, no tendría que cortarse el cabello. Tendría que dejarlo crecer durante este tiempo, el cabello de su cabeza. La segunda cosa es que no podría beber ningún vino, ningún licor y ningún fruto o algo derivado de la uva, ni siquiera uvas, ni siquiera pasas podría comer. Y como tercer aspecto importante de este voto es que no podía acercarse, no debería de acercarse a ningún cuerpo muerto, ni siquiera si fuera su propio pariente, su padre, su madre o alguno de sus hermanos. Otra cosa muy importante, este voto era un voto voluntario. Las personas podían ofrecer este voto al Señor por cierto tiempo. Ahora, aquí la palabra que aparece como voto está relacionada con la palabra maravilla, es decir, significa algo fuera de lo ordinario. Este era un voto que estaba hecho o que estaba para hacerse fuera de lo ordinario. Y la palabra nazareo se traduce de una palabra, un término hebreo, que significa dedicarse mediante la separación. Por lo tanto, este voto, que era algo fuera de lo ordinario, era para hacer y tomar un tiempo y dedicarlo para Dios en una manera muy particular, muy especial, buscando a Dios mediante este voto de nazareo, donde no debía de cortarse el pelo, donde no debía de tomar vino, licor, nada, algo derivado de la uva, y no debía de acercarse a animales o a personas muertas. Este voto se hacía para pedir y para buscar la ayuda especial de Dios durante cierto tiempo de importancia, donde la persona ponía el tiempo para hacerlo. Era una señal externa, donde los que veían que aquella persona que estaba haciendo este voto de nazareo con su pelo largo, no tomando ni licor, ni vino, ni nada, estaba buscando a Dios con dedicación, concentrado en Él para escucharle. El no cortarse el pelo y no beber vino o algún derivado de la uva estaba haciendo alusión al tipo de entrenamiento o capacitación
en que se estaba encontrando esa persona. Un nazareo estaba buscando una meta definida y específica a través o durante el tiempo de su voto. El no acercarse a un cuerpo muerto implicaba lo riguroso que era este voto. Usted puede imaginarse que de pronto alguien que hacía este voto de nazareo muriera su padre o su madre, o alguno de sus hermanos, o algún ser querido o un amigo, y no podría ir al funeral de él o de ellos. Esto implicaba el voto nazareo. Hablaba de, vuelvo a repetir, lo riguroso que era este voto. Era algo en lo cual se acercaba o se asemejaba mucho a lo que hacían los sacerdotes en el tiempo de los israelitas, ya que un sacerdote no se acercaba a los cuerpos muertos. No es que el que hacía el voto de nazareo se convertía en un sacerdote, no es así, porque el ser sacerdote tenía como cláusula exclusiva pertenecer a la tribu de Leví y a la familia de Aarón. Así que un voto nazareo lo podría hacer cualquier israelita. En el caso de Sansón, él pertenece a la tribu de Dan y lo está haciendo. Bueno, sus padres están tomando este voto para su hijo por mandato del Señor. Pero aquel que hacía el voto de nazareo estaba asemejándose o acercándose, cumpliendo de alguna manera un aspecto o una actitud sacerdotal de consagración para Dios. Eso era lo importante de este voto. Ahora, aquí puede haber una pregunta para nosotros que tal vez alguien se esté haciendo. ¿Podemos los cristianos hacer o llevar a cabo el voto el voto nazareo que viene en el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ver. La razón de hacer este voto en el pasado tenía que ver con algunos aspectos, que era dedicar un tiempo especial de consagración para el Señor. En el caso de nosotros, los creyentes, ya estamos dedicados, ya estamos consagrados para el Señor. No necesitamos hacer ningún tipo de voto para consagrarnos al Señor. El sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección han provisto para nosotros el acceso total al Padre. Usted y yo tenemos acceso completo y total a nuestro Padre celestial. Escuche esta parte. Dios el Padre nos escucha, le escucha a usted como si usted fuera la única persona en el universo que le está hablando a Dios. Así nos atiende Dios, así nos ve Dios. Aunque somos millones de cristianos y le hablamos muchos al mismo tiempo, pero Dios tiene esa capacidad sobrenatural, su carácter de omnipotencia, de omnipresencia y de omnisciencia le da la capacidad de atenderle a usted y a mí como si yo fuera el único que le está hablando y que le está pidiendo o buscando su favor. Entonces no necesitamos hacer algún voto para tener este acceso a Dios, ya lo tenemos por medio de Cristo. Sus ojos, sus manos, su deseo y su voluntad están sobre nosotros como hijos amados. Apocalipsis 1:6 dice que nosotros somos un reino de sacerdotes para Él. Entonces ya tenemos esta actitud, ya tenemos esta posición sacerdotal delante de Dios por medio de Cristo. No necesitamos hacer un voto extra, ya que estamos dedicados y consagrados para nuestro Dios. No necesitamos hacer un voto especial, tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Y no necesitamos hacer un voto en ningún momento de nuestra vida, porque podemos buscarle a Él cuando querramos por medio de Cristo. Cristo es ese mediador entre Dios y los hombres. Así que este voto nazareo no es para nosotros los cristianos. Lo que se buscaba a través de este voto ya lo tenemos por medio de Cristo. Bien, como yo le decía, este voto en la época de Sansón, en la época de los israelitas, cuando se dio, era un voto que se tenía que hacer de manera voluntaria.
La persona lo hacía y lo determinaba, el tiempo y las condiciones estaban dichas en la palabra, pero esto era algo que la persona buscaba o hacía de manera voluntaria. Sin embargo, para Sansón no fue así. Él involuntariamente quedó bajo el voto de Nazareo porque sus padres lo tomaron ese voto para ellos mismos y para Sansón. Esto de alguna manera nos está apuntando hacia adelante. Como lo hemos dicho muchas veces, la Biblia, las historias del Antiguo Testamento, no solo son historias aisladas que nos dan una reflexión, alguna moralidad o alguna enseñanza espiritual. Más allá de eso, el Antiguo Testamento y toda la Biblia son una sola historia donde Dios está mostrando cómo ha desplegado, cómo ha conformado y orquestado ese plan maestro y perfecto para salvar a la humanidad, para salvar a los hombres y a las mujeres de sus pecados por medio de un Salvador. Y el libro de Jueces, la vida de Sansón, nos apuntan hacia adelante a un Salvador, a alguien que estaba completamente consagrado, a uno que se levantó de entre los muertos, a uno que fue mejor que Sansón y que todos los jueces. Muchos personajes del Antiguo Testamento, de alguna forma o de alguna manera, algunos más claro que otros, pero señalan imperfectamente a ese Salvador del que estamos hablando, que es Cristo. Este anuncio del que estamos leyendo esta mañana, el anuncio del nacimiento de Sansón, por supuesto nos recuerda que 1000 años después vino Cristo. Hubo un anunciamiento también antes de que naciera, tanto a María como a José. Pero antes de ver cómo se asemeja el nacimiento o el anuncio del nacimiento de Sansón con Cristo, quiero mencionar a otros personajes donde su nacimiento y su anunciamiento son relevantes también para poder llevarlos a la memoria y tener que verlos durante este mensaje, porque se asemejan mucho al nacimiento de Sansón. Tenemos que ver que Dios, nuestro Dios, es el Dios de lo imposible. Dios muchas veces actúa y sigue actuando de manera sorprendente a través del nacimiento de un niño que humanamente era imposible que naciera. Dios lo hizo así en el pasado, lo hizo a través de Isaac, el hijo de la promesa. Le fue dado a Abraham y a Sara, y Isaac sería o fue por medio de quien Dios trajo la bendición a la nación de Israel y a todas las naciones de la tierra. Si usted recuerda, cuando se anuncia el nacimiento de Isaac, esto causó risa a Sara, también le causó risa a Abraham. Fue una risa de incredulidad para ambos, porque este niño nació de una mujer que era avanzada de años, era prácticamente una anciana Sara. No solamente eso, era estéril, nunca pudo tener hijos durante su vida fértil. Sara se convirtió en una anciana y de pronto viene el anuncio del nacimiento de un hijo, el hijo de la promesa, y la respuesta es risa, una risa de incredulidad. Era humanamente imposible que Isaac naciera. Si usted quiere ver el resto de la historia, está en Génesis capítulo 12. Pero en estos términos o en este contexto fue el anunciamiento del nacimiento de Isaac. Samuel es otro personaje en la Biblia. Este hombre, Samuel, fue aquel que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Samuel fue sacerdote, Samuel fue profeta, Samuel fue juez, y él también nació de una mujer llamada Ana, que era estéril. Esta mujer fue tenida como una borracha, como una ebria, cuando ella estaba llorando amargamente en el templo porque era estéril y no tenía hijos. Humanamente era imposible que Samuel naciera. Sin embargo, el Señor le anuncia y le dice: vas a tener un hijo.
Su historia también se registra en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y en el Nuevo Testamento hay el anuncio y el nacimiento de otro bebé, llamado Juan el Bautista. Todos conocemos la historia. Juan el Bautista fue aquel hombre quien anunció y preparó el camino para nuestro Salvador, para el Salvador del mundo. Él nació de su madre llamada Elizabeth. ¿Y qué cree? También era estéril. Estaba avanzada de años. El padre no creyó el nacimiento o el anuncio del nacimiento de este niño. Se quedó mudo por ser incrédulo. Era humanamente imposible que Juan el Bautista naciera. Los hechos, su historia está en Lucas capítulo 1. Pero estos 3 embarazos, junto con el embarazo de Samson, eran prácticamente imposibles. Eran contrarios a las esperanzas de cualquier mujer, sobre todo aquellas que eran estériles y que estaban avanzadas de años, que eran unas ancianas. Pero Dios actuó de una manera soberana y sobrenatural para que ellas quedaran embarazadas. Sin embargo, cuando comparamos estos 4 nacimientos con el nacimiento de Cristo, que fue anunciado por los antiguos y que estaban marcados, los nacimientos de estos 4 personajes, tanto de estos 3 como con Juan el Bautista, están enmarcados o alrededor de ellos hay algo milagroso, hay algo maravilloso, porque Dios visita a estas familias cuando ellos no tenían esperanza. Sin embargo, esto llenó de dicha estas casas, estos hogares y estas familias. Sin embargo, cuando viene el anuncio del nacimiento de Cristo a María y a José, aquí no hay dicha, aquí no hay alegría, aquí no hay gozo. No porque María fuera estéril, sino porque María era virgen. Y el hecho de que una muchacha soltera o comprometida en matrimonio sin aún vivir con su marido quedara embarazada, eso era una mancha de deshonra y de escándalo. Así vino a nacer nuestro Señor Jesús. Mientras los otros, su anuncio y su nacimiento trae gozo, trae alegría, trae plenitud a aquellas mamás estériles o ancianas que pudieron dar a luz, el nacimiento o el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo queda marcado y queda manchado por la deshonra, por el escándalo, por el repudio. El grado de milagro que Dios hace con el nacimiento de Cristo es mucho mayor que el milagro que se produjo en las mujeres estériles o ancianas. Se sale de la escala. Es una medida de milagro mucho mayor por el simple hecho de que la Virgen María no era estéril, sino que era precisamente eso, era virgen. Ella no tuvo que acostarse con su esposo para concebir a Cristo. Fue concebido del Espíritu Santo, y eso es un milagro mucho mayor, de mayor dimensiones que los otros. Dios abrió la matriz de aquellas 4 mujeres de una manera milagrosa y sorprendente. Pero el nacimiento de Cristo, hermanos, va más allá de lo natural, porque lo hace sin la intervención del ser humano. Dios interviene directamente en el vientre de María para que sea concebido este hijo. Es aquí donde vemos el poder de Dios. No tiene límites. Solo Él es capaz de hacer que lo imposible suceda. Solo Él es capaz de dar vida a los muertos. Solo Él es capaz de llamar a las cosas que no son como si existieran ya. Él es el único que puede hacer eso, nadie más. Los nacimientos de estos hombres, ya lo dijimos, son diferentes al de Cristo. Sansón, Isaac, Samuel, Juan el Bautista nacen en ese momento donde había desgracia, no había esperanza en sus familias, porque no había hijos. El hecho de ser estéril, una mujer estéril en la época de cualquiera de estos hombres, era una señal y una marca de la sociedad de vergüenza y de desilusión. De alguna manera
Cada mujer judía, cada mujer israelita tenía la esperanza de convertirse en aquella mujer que pudiera traer a ese Salvador, a aquel del que fue prometido en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa promesa podía ser para cada mujer israelita o judía, donde la simiente de la mujer, es decir, ese bebé que pudiera nacer, iba a herir en la cabeza al demoledor, al engañador de nuestras almas, que es el diablo. Una mujer estéril jamás tendría la oportunidad de ser elegida por Dios para ser la posible madre de este Salvador. Así que todo el honor, toda la dignidad de una mujer israelita se perdía por el simple hecho de ser estéril. Ser estéril, vuelvo a repetir, era una marca indigna de vergüenza y de deshonra. Así que cuando se anuncia el nacimiento de Sansón, Isaac, Samuel o Juan el Bautista, viene ese gozo, viene esa alegría, viene esa honra de vuelta a aquella familia. Y Dios visita a la mamá de Sansón y a estas otras 3 mujeres y les devuelve el gozo, la honra y la alegría. Sin embargo, es importante recordar y ver lo contrastante de esto. En el nacimiento o en el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trajo desgracia, trajo una marca de deshonra a nuestro Señor Jesús. Cuando Él nace es en medio del escándalo. Todos sospechaban de Él, se le dijo y se decía de Él que era un bastardo de José, que no era su hijo. Ellos tuvieron que salir de Nazaret para que Jesús naciera en Belén de Judea. No era necesario hacer este viaje, pero se hizo con una mujer embarazada. José así lo hizo porque había escándalo y había vergüenza alrededor del nacimiento de aquel bebé que sería el Salvador del mundo, llamado Cristo Jesús. Mientras los otros héroes de la fe ganaron honor, honra, respeto y gloria, Cristo Jesús, nuestro Señor, perdió su honor, su gloria, su respeto por hacer cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Los otros ganaron honor, honra y respeto por hacer su trabajo. Cristo Jesús, nuestro Señor, pierde todo esto por cumplir su tarea. Siendo Dios, Él se hizo hombre. Siendo hombre, Él se hace siervo. Y siendo siervo, Él se hace un siervo obediente. Y siendo obediente, Él va hasta la muerte. No cualquier muerte, sino la muerte de cruz. A eso tenemos que añadirle que su nacimiento fue dudoso, fue escandaloso, en medio del escarnio, del escándalo, de la duda. Así vino a nacer Cristo. Sin embargo, hermanos, ese era el plan de Dios. Ese es el plan maestro orquestado por Dios desde antes de la fundación del mundo para enviar a un Salvador de nuestros pecados. Así lo quiso Dios y ese es nuestro Salvador, nuestro Señor. Ahora, aquí hay una tarea incompleta de Sansón y de todos los demás jueces. Él hizo su labor como el último juez y lo vamos a ver en las siguientes semanas, porque Sansón hizo una labor de juzgar a Israel durante 40 años. Sin embargo, lo hizo con un carácter débil. Lo hizo con un corazón desviado por el amor de las mujeres. Sansón era de corazón alegre. Volteaba a ver a una mujer que le gustaba y eso traía tristeza y desgracia a su vida y a la nación. Sansón violó su voto nazareo durante varias veces. Tomó vino, se acercó a animales muertos. Vamos a ver esa parte de la historia donde su esposa Dalila le corta la cabellera. Sansón fue vengativo. Sansón fue soberbio. Él se alejó cada vez más de Dios. Sin embargo, fue uno de los jueces que es reconocido como uno que le creyó a Dios. Sansón fue humillado por sus enemigos. Pero en medio de toda esta debilidad y desgracia de Sansón,
donde es débil, donde tiene un amor por las mujeres, donde viola su voto, donde es vengativo, soberbio, donde se aleja de Dios, donde es humillado por sus enemigos, aún así Sansón nos apunta al juez más grande de todos, que es Cristo. Sansón nos apunta a aquel que trajo la victoria total y completa contra sus enemigos. Sansón nos apunta a aquel que nos libra del pecado de nuestro corazón, de la lascivia, de los deseos de nuestros ojos. Sansón nos apunta a aquel que se humilló a sí mismo. Sansón nos apunta al que se acercó al Padre por medio de su sacrificio, o más bien al que nos acercó al Padre por medio de su sacrificio. Sansón nos apunta a aquel, es decir, a Cristo, que entregó su vida por nosotros, al que venció la muerte. Sansón, siendo imperfecto, nos apunta a un libertador que es mejor, mucho mejor que él. El anuncio del nacimiento de Sansón nos da grandes contrastes con el anuncio del nacimiento de Cristo. Hebreos 11:39 dice lo siguiente, hablando de los héroes de la fe. Samsón enlistado en algunos versículos anteriores, pero de Samsón, de Jefté, de Débora, de Barac y de muchos otros se nos dice lo siguiente, Hebreos 11:39, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Todos estos se están refiriendo a los jueces que ya mencionamos y a todos los héroes de la fe mencionados en este pasaje de Hebreos 11. Lo interesante es que dice aquí, obtuvieron aprobación por su fe, lo cual es muy interesante, ya que aunque vemos el débil carácter de Sansón, aunque vemos su pecado, aunque podemos ver la vida de Sansón como una tragedia, lo que aquí nos dice la palabra de Dios es que él obtuvo la aprobación de Dios por su fe, así como todos los demás. Y aunque no recibieron la promesa, era porque Dios, dice la Escritura, había provisto algo mejor para nosotros. Es decir, vemos a estos héroes, vemos a los personajes del Antiguo Testamento y nos podemos emocionar con sus vidas, podemos amarlos por sus proezas. Sin embargo, tenemos que verlo como lo hemos venido haciendo a través de todo el libro de los jueces, es que cada uno de ellos, aún con sus imperfecciones, nos apuntan y nos señalan a uno mejor, al que Dios preparó para que fuera realmente nuestro libertador, nuestro juez verdadero, nuestro Salvador, que es Cristo. Sansón se encuentra entre la lista de estos héroes de la fe. El mismo libro de Hebreos dice que el mundo no era digno de ellos, pero por la fe fueron aprobados aún sin recibir esas promesas, lo cual es una bendición. Para concluir, hermanos, estamos apenas en la entrada, en la introducción. Este es el anuncio del nacimiento de Sansón. Yo sé que queremos llegar a esos puntos o a ese momento donde derriba las puertas de Gaza, donde con una quijada mata a cientos de filisteos, pero vamos a llegar a eso. Aquí con este anuncio del nacimiento de Sansón tenemos mucho en qué meditar, mucho en qué reflexionar. Romanos capítulo 4, versículo 17, la parte final de este versículo dice así: Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Hermanos, esta es una verdad que trasciende por todas las generaciones. Esta es una verdad que solo se le puede aplicar a Dios y a nadie más. Yo no puedo hablar de las cosas que no son como si fueran o como si fueran. Yo no puedo decirle y enseñarle a usted que le haga las cosas que no son como si ya existieran. Esa es únicamente una cualidad o una capacidad única de Dios, quien trasciende
por todas las generaciones. Quien es, quien ha sido y quien será. Es únicamente de Dios. Sin embargo, esta verdad es únicamente aplicable a Dios. ¿Cree usted que es algo que usted pueda pensar y aplicar para usted en su vida, en el sentido de decir, Dios, tú eres el único que puede llamar a las cosas que no son como si fueran? Esta es una verdad que es cierta para usted y para mí en tiempos de desgracia como los que vivimos, en tiempos de angustia, en tiempos de duda, en tiempos de tanta especulación como los que estamos viviendo actualmente. Dios es el único que puede llamar a las cosas que no existen como si existieran. Y en eso, hermanos, tenemos que depositar nuestra fe en esa verdad de Dios. Dios es el único que da vida a los muertos. Dios los puede llamar y darles vida. Yo le invito y yo le animo para que descansemos en esta verdad, para que disfrutemos esta verdad y creamos a las promesas de Dios, aún en tiempos donde tener esperanza parece cosa de locos. Yo le animo a que seamos un pueblo, a que seamos una iglesia que tengamos esperanza, que creamos en Dios cuando los sentidos, cuando la lógica, cuando el entorno mundial dicen, y he escuchado a muchos decir, parece que Dios no existe, parece que Dios no está, parece que se fue de vacaciones. Así hablan muchos y dicen de Dios por el tiempo que estamos viviendo, pero ¿sabe qué? Hoy es el tiempo y el momento de, como iglesia, aferrarnos a estas promesas y decir, esto es cierto. Las promesas de Dios son ciertas y son verdaderas. Él es quien puede hacer las cosas que no son posibles, que sean posibles. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Lo estamos viendo. Lo acabamos de leer, repasando las vidas de todos estos hombres, viendo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en medio de todo lo que fue y cómo se cumplió esa preciosa promesa. Lo insensato de Dios, dice la Escritura, es más sabio que la sabiduría más alta de los hombres en esta tierra. Una vez más, y con esto concluyo. Mi ánimo o mi palabra de ánimo para usted, para la iglesia es: confiemos en Dios. Tenemos en su palabra todas y cada una de sus promesas. Creámosle a Él, confiemos en Él y descansemos en Él. Oremos. Padre Santo y Padre bendito, con gozo y con esperanza hoy venimos delante de ti. Queremos decirte, Señor, aunque el entorno del mundo en este momento es oscuro, es confuso, aunque hay tantas voces, Señor, hablando y diciendo en este momento, queremos pedirte que tú nos ayudes a atender tu voz, a escuchar lo que tú tengas que decirnos a través de tu palabra, de esas preciosas promesas dadas a tu pueblo. Hoy queremos confiar y descansar en ti, que no hay Dios como tú, Señor. Como lo cantábamos hace años, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. ¿Quién como tú, Señor? ¿Qué Dios puede asemejarse a ti? No hay ninguno. Y podemos hoy estar seguros que tú eres nuestro Dios, que tú hiciste todo lo necesario y lo posible para acercarnos a ti, para tener acceso completo a tu presencia por medio de Cristo. Y hoy te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Tráele paz, gozo, honra y gloria a tu iglesia, Señor, en estos tiempos difíciles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos también que el amor tuyo, la participación de tu Espíritu Santo y la compañía preciosa de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Libertador, vaya con tu pueblo y con tu iglesia,
ahora y siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.